Muy buenas tardes. Acá, bueno, agradecemos a todos los que se van conectando. Queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que se van conectando desde los distintos territorios. Mi nombre es Noelia. Estamos en el primer proceso de formación continental gratuito en decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir, organizado por el espacio Ay La Soberana. Este espacio está formado por varias organizaciones, campesinos, indígenas, así como también urbanas de los distintos territorios. Más o menos desde la pandemia vienen trabajando y viendo la necesidad de tener estos procesos de formación con distintas personas, no solo intelectuales universitarios, sino también personas que son de comunidades y que tienen una práctica activa en sus territorios, ¿no? Más adelante vamos a tener a Telma Cabrera, vamos a tener a Juan Carlos Cordero, que quizás ellos no trabajan diariamente en las universidades, pero sí tienen una práctica en sus territorios, ¿no? Tanto en Guatemala como en Bolivia. En este sexto encuentro nos acompañará Elisa Loncón Antileo, a quien conocimos por haber sido la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile en 2021. Actualmente se desempeña como académica en el Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile. Ella nos va a compartir ontología, descolonial y plurinacionalidad. La saludamos por el Kimun que nos va a compartir y agradecemos su generosidad, su mapuche. Sabemos que no es fácil estar en una posición de poder y después seguir trabajando en la universidad, que quizás en distintas situaciones ella es observada y atacada, porque al que es indígena, al que es campesino, quizás se le exige y se le observa de una manera mucho más cruenta o mucho más como persistente, ¿no? Entonces la saludamos, le agradecemos y la dejamos que pueda compartirnos en este encuentro. Muchas gracias, Elisa. Mari Lamien, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, hermanas, hermanos, compañeras y compañeros que están en diferentes lugares de nuestra Via Yala. Para mí es un gusto llegar a ustedes y agradecer a la organización de esta formación que cruza todas las fronteras y que nos une en una búsqueda para nuestro... Acá nosotros hemos hablado sobre la recuperación de los derechos, pero también la búsqueda como para defender a las niñas, a las mujeres, a los ancianos, a la madre tierra, y encontrar un propósito común, un lenguaje común, un relato común que nos haga sentirnos hijos de esta madre tierra. Creo que este esfuerzo es valioso y por eso yo me sumé con esta invitación que me hicieron. Yo voy a hablar sobre el tema de la plurinacionalidad que nos tocó aquí en Chile y también su vínculo con el tema de las ontologías indígenas. Son dos temas que aparentan estar distanciados, pero en esta búsqueda de construcción de un relato común están vinculados. Nosotros acá demandamos políticamente el reconocimiento para tener un Estado plurinacional, pero ese reconocimiento es también la validación de quiénes somos los pueblos indígenas, pueblos que tenemos una mirada del mundo distinta, que tenemos filosofías diferentes, que tenemos lenguas diferentes, y eso se puede entender en la discusión y en el marco amplio cuando hablamos de otras ontologías, cuando hablamos de que es posible otros mundos, otros pensamientos.
y no solo depender de la cultura que nos puso el colonialismo, de la lengua del colonialismo, del pensamiento colonial. Y los pueblos tenemos mucho que hacer en ese contexto. Entonces, la plurinacionalidad y las ontologías indígenas no están separadas. Una es la continuación de la otra y entre ambas se complementan en la lucha de los pueblos, como observaremos en esta presentación. Decirle que este país que se llama Chile, los pueblos indígenas aún no somos reconocidos constitucionalmente. No, Chile y Uruguay son los dos países que no reconocen a los pueblos indígenas. Pese a toda la lucha que ha llevado acá en el continente y en este espacio el pueblo mapuche y los pueblos indígenas, todavía somos pueblos no existentes para la Constitución. Decirles que nosotros como pueblo estamos con Puelmapo, Argentina. Hemos estado juntos. Nuestros antepasados nos uníamos, nos separaba la cordillera, pero tampoco esa separación era una frontera, sino que era un paso importante que tenían que dar los puelmapuches de Argentina, como los de aquí del Mulumapu, pasar hacia allá. Y el gran desafío era siempre la cordillera, y la cordillera es un poder primigenio en la creación del mundo desde la visión mapuche. Y así hemos hecho con Puelmapo, Argentina, por ejemplo, hicimos la bandera. Últimamente se han dado procesos de fortalecimiento lingüístico con el Mapudungun, que está también allá en Argentina. Y antiguamente, dentro de las últimas revisiones bibliográficas que he estado haciendo la semana pasada, nos tocó prologar un libro sobre un estudio de las lenguas de la Patagonia, y ahí una misión salesiana decía de que el Mapudungun era la lengua franca entre el Yagán, el Cahuáscar, el Selknam y otras lenguas originarias de allá. Entonces, quiero decir que en su esencia, el pueblo mapuche presente en Chile y en Argentina siempre hemos estado articulados. Hemos sido divididos por los estados, pero nuestro pensamiento, nuestra lengua todavía son reconocibles y nuestra lucha también. Bueno, y eso fue que en el año 92 nosotros nos autoconvocamos las autoridades originarias para la construcción de la bandera. Acá en Chile nosotros, los pueblos indígenas, somos 2.185.792 habitantes. Esto corresponde al 12,8% de la población chilena. Y el censo se hizo el 2017 y ahora se está haciendo otro. Lo más probable es que el próximo año salgan nuevos resultados, pero como esta existencia es visibilizada o negada, a lo mejor hasta pueden salir menos habitantes indígenas debido al racismo con el cual se nos ha perseguido después del proceso constituyente. Entonces, acá somos los pueblos originarios Aymara, Diaguita, Quechua, Licanantay, Rapa Nui, Coya, Cahuáscar, Yagán, Selknam, Chango y el pueblo afrodescendiente que junto con el pueblo chileno somos parte de este territorio que se llama Chile. En ese contexto, nuestra lengua, la lengua mapuche, es la lengua mapudungun y tiene aproximadamente 200.000 hablantes, o sea, el 10% de la población mapuche estaría hablando la lengua, pero debo decir que son adultos y adultos mayores, existiendo ahora una pequeña corriente de jóvenes que de manera autónoma han convocado a realizar internados lingüísticos y están haciendo procesos de recuperación del idioma y han logrado recuperación del idioma. Ese en un marco general. Ahora, decirles que en el año 2021, 9 pueblos de los nombrados anteriormente fuimos parte del proceso constituyente
Y nosotros formamos parte de este proceso mediante elecciones democráticas porque se instaló la posibilidad de que los pueblos indígenas participáramos vía escaños reservados. Como ustedes saben, los partidos políticos tienen otras orientaciones, otros programas, otras orientaciones filosóficas, tienen raíces eurocéntricas, bueno, y aunque nosotros como pueblo hemos participado de los diálogos y de acuerdo con los partidos no nos representan plenamente. Entonces fue ahí de que el Parlamento logró de que pudiéramos participar vía escaño reservado. 17 indígenas formamos parte de los escaños reservados y a mí yo tuve el honor de iniciar como presidenta en el proceso constituyente en el primer periodo. Esa elección fue un acuerdo colectivo del pueblo mapuche donde se dijo de que vamos a nombrar un candidato, una candidata y el resto del pueblo mapuche estaría apoyando esa decisión. Y lo logramos en esa época, porque esto venía después de un estallido social, y el estallido social se hizo con la bandera mapuche, dado que los partidos políticos de izquierda y progresistas y de derecha no representaban la lucha social chilena. Las demandas por los derechos sociales, por las pensiones, por la educación, no estaban reflejadas en la agenda y en las decisiones de los partidos. Entonces la gente hizo un alto así en el camino para tomar posiciones y discursos autonómicos en función de la lucha por la dignidad. Todo lo que era la lucha por los derechos, cada sector, mujeres, ecologistas, jóvenes, indígenas, participamos de esta revuelta social del 2019 y en el espacio común que logramos se llamaba la lucha por la dignidad. Más allá de todas las diferencias, ahí convergimos diferentes organizaciones y pueblos para demandar esa dignidad. Y eso fue lo que permitió el proceso constituyente. Pero como ustedes saben, Chile y los demás países del continente se construyen a partir de la independencia desde el inicio del siglo XIX, pero se construyen con sistemas administrativos, jurídicos, políticos de la monarquía española, es decir, de un imperio colonial impuesto en el 1492 en todo el continente. Entonces el Estado chileno se edifica sobre estas condiciones coloniales. Pero además el Estado hace suyo los nuevos valores jurídicos, políticos, económicos, culturales que vienen de Europa y de la Revolución Francesa. Y también incorporó la visión del progreso y el desarrollo unilineal que justificó el genocidio y el despojo de todos los pueblos no europeos que vivían fuera de Europa, y en este caso en América, pero también en África. Esto se justificó como un costo necesario e inevitable, tal como lo señaló también Enrique Dussel en 1492 en su texto, y Silvia Federici en su texto Reencantar el Mundo del 2020. Pero también incorporó las ideologías políticas de Europa que giraban en torno a la idea del evolucionismo social racista inspirada en el discurso científico del siglo XIX sobre la evolución de la especie, la tesis de Darwin. Era una evolución biológica y natural y una ley natural. Los discursos políticos evolucionistas justificaron así el colonialismo como parte del progreso y legitimaron los genocidios y despojos que se hicieron a los pueblos indígenas, puesto que nosotros fuimos considerados inferiores, que estábamos en la parte inferior de esa pirámide evolucionista y por lo tanto nosotros teníamos que desaparecer
porque no estábamos respondiendo a esa categoría que ellos estaban instalando a partir de este pensamiento cientificista, evolucionista. Entonces, el Estado de Chile actual viene de toda esa historia colonial y no ha eliminado esas relaciones coloniales, racistas, eurocéntricas, para imponerse. Y nuestro pueblo siempre ha sabido, lo ha vivido y ha luchado contra estas imposiciones y este colonialismo a lo largo de toda la historia. Ustedes saben de que el pueblo mapuche tiene una lucha de resistencia de 300 años contra el imperio español, y aquí el imperio español no pudo instalarse, no pudo destruir a la organización estructural histórica del pueblo mapuche, porque a diferencia de cómo se construye una organización piramidal estatal, las organizaciones comunitaria colectiva del pueblo mapuche es horizontal. Y eso fue una de las razones por la cual fue difícil detener o vencer desde la corona, desde los españoles a los mapuches. La ocupación militar se produjo después, cuando instalado el Estado chileno, y después de la Guerra del Pacífico, donde Chile tenía un ejército que tenía el poder de las armas. Con las armas llegaron a ocupar el territorio mapuche y a aplicar el genocidio que lo iniciaron los españoles, y ese genocidio lo continuó el Estado. En este sentido, la afirmación de que el Estado de Chile es colonial y racista no nos debe sorprender a nadie por este relato que yo le cuento y por lo que ustedes saben desde los otros pueblos indígenas del continente. Pues aunque existan sectores de la sociedad chilena críticos del colonialismo, hay sectores que sí lo son, sobre todo los sectores dominantes que guían la economía y definen los límites de las decisiones políticas. Ellos también diseñan un futuro imponiéndose colonialmente sobre los pueblos indígenas. Eso hay que tener mucha claridad respecto a eso, porque sí nos llaman compañeros y hemos estado en alianza con esa lucha que ha buscado los cambios sociales, pero al final de cuentas el pensamiento indígena no ha sido un pensamiento incorporado en esa lucha. Ellos también diseñan un futuro imponiéndose colonialmente sobre los pueblos indígenas. Y bueno, y lo señalan como parte del costo necesario e inevitable del crecimiento económico. O sea que nosotros siempre tenemos que sumarnos a esa visión económica, ese modelo económico, y sumándonos a esa forma de control político que establecen sobre las razas inferiores, porque nosotros, en los racismos, nosotros somos parte de las razas inferiores. Entonces, se actualiza el discurso racista si las comunidades son obstáculos y sus políticas de desarrollo, a las políticas de desarrollo que ellos implementan, sean políticas mineras, hidroeléctricas, las de monocultivo. O sea, siempre nos ven a nosotros como parte de los obstáculos y del sacrificio necesario e inevitable. Y a raíz de eso es que vivimos en esa constante opresión desde este sistema colonial y racista. O si los pueblos indígenas quieren tomar decisiones políticas que nos incumbe a nosotros, inmediatamente ponen los límites. Entonces prefieren excluir a los pueblos indígenas de las decisiones políticas y económicas y excluir sus ontologías relacionadas a la diversidad existente de seres, entidades pertenecientes a la naturaleza, que es nuestra madre tierra. O sea, en este proyecto economicista y proyecto de desarrollo extractivista,
todo el pensamiento de los pueblos originarios que nosotros defendemos la madre tierra, que reconocemos la vida y la espiritualidad de la naturaleza, no tiene ningún valor en esos proyectos desarrollistas que impulsan los estados y las políticas imperantes en nuestro territorio. Entonces, solo que hoy día este discurso indígena tiene una cabida en el debate político, filosófico, porque vivimos un momento de inflexión. Es un estado, es la crisis de extinción de las especies, la crisis de extinción de la vida, el ecocidio, del avance de la destrucción sobre la naturaleza y sobre los pueblos que protegen a la madre tierra. Por eso una parte del mundo que antes no nos escuchaba, ahora puede escucharnos. Bueno, hay espacio donde nosotros podemos entregar nuestros mensajes, nuestras propuestas, e incluso nos dan la posibilidad de decir aquí estamos. Nosotros podemos colaborar por la defensa de la madre tierra, de la vida, de este modo, con nuestro pensamiento, con nuestra filosofía. Entonces, para entender al Estado de Chile es importante hacer la relación con su pasado, para entender su presente como hoy día es un Estado colonial y racista. El Estado de Chile reproduce el hecho colonial en la mirada que no reconoce los derechos colectivos de los pueblos y se define como un Estado, una nación única, una lengua única, un sistema de organización único, y además, como no nos reconoce como seres existentes, como pueblos, a nosotros nos mira como inferiores, porque de lo contrario tendríamos reconocimiento de nuestros derechos y de nuestra condición de pueblo al interior de la organización del Estado, pero eso no ha ocurrido. Entonces, ya les dije, le comenté de que el 2019 fue el estallido social que demandó el cambio de la Constitución de Pinochet para garantizar además los derechos de la educación, de la salud, las pensiones, de la naturaleza, de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres. Sin embargo, la implementación de estos cambios requería de un compromiso político y social significativo de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas progresistas, de las fuerzas que constituían la democracia de Chile, así como de mecanismos efectivos para asegurar la aplicación de los derechos, de las autonomías de los pueblos. Entonces, a eso nosotros le llamamos la vía política a la plurinacionalidad. ¿Qué significa la vía política a la plurinacionalidad? Íbamos a entrar a disputarnos el espacio estatal para nosotros poder conducir el destino de nuestros pueblos, tomando nosotros nuestras decisiones en coordinación con los otros pueblos y con los diferentes sectores sociales del país. Entonces, sin embargo, esta propuesta enfrentó resistencia, generó un importante debate en la sociedad chilena, sobre todo sobre nuestra existencia, sobre elementos que constituyen los derechos de los pueblos, pero también ese debate reflejó las tensiones que ya le señalé, de esto del racismo, la condición colonial del Estado, y obviamente instaló también los desafíos inherentes a este proceso de plurinacionalidad. Entonces, un compañero mapuche, historiador, Fernando Peiricán, trabajó mucho el debate también teórico de la plurinacionalidad. Él es un profesor de historia, entonces él se refería a la plurinacionalidad como la coexistencia de múltiples naciones dentro de un mismo Estado. O sea, podemos estar diferentes naciones dentro del Estado que se llama Chile. Este concepto reconoce la existencia
de los diversos pueblos, las diversas culturas, de sus derechos, y que además poseen sus propios sistemas políticos, sociales y económicos. Y estos derechos deben ser respetados, representados en el marco del Estado. La plurinacionalidad implica reconocer y respetar la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas de este país, así como los de otros pueblos y los derechos sociales, reconocer los derechos de todos los que conformamos el país en este caso, y también como ser reconocido como los pueblos indígenas como actores fundamentales en la construcción de la nación chilena. O sea, la nación chilena no existe sin la nación originaria. Y esto no es una falacia, esto es un hecho real y concreto, porque Chile existe porque nosotros teníamos estos territorios. Entonces implica un reconocimiento también de la historia. La plurinacionalidad no solo se trata de un reconocimiento simbólico, sino que debe traducirse en reformas institucionales que aseguren la participación y el autogobierno de los pueblos indígenas. La propuesta de plurinacionalidad en la nueva Constitución incluía el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. O sea, eso es lo primero que decía, que este Estado era un Estado plurinacional. Ello implicaba el reconocimiento de la existencia de las múltiples naciones que ya les señalé, con todo los derechos que le conforman, sus lenguas, su cultura, sus territorios, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, que ya están en todos los marcos internacionales como la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno, así como la protección de las tierras, de los territorios, de las riquezas naturales, de los conocimientos de los pueblos, de sus lenguas. También implicaba, bueno, ya le decía, el reconocimiento, la autonomía de los pueblos en sus comunidades y también el que se desarrollen y gestionen sus propias instituciones, tanto en el área de educación, en el área de salud, en el área de conocimiento, porque hoy día aquí, a diferencia de otros pueblos, nosotros no tenemos ninguna institucionalidad pública estatal. Nuestras institucionalidades son las comunidades, los territorios, pero aquí todavía no existen las universidades interculturales, por ejemplo. Y bueno, también el reconocimiento del sistema jurídico indígena. Todo esto en el marco de una constitución que era para todo el país, que en ningún caso implicaba una secesión, una división, sino que los derechos iban a ser reconocidos en función de lo que establecía los convenios internacionales, como el convenio de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas, de los pueblos indígenas, que ya fueron ratificados por Chile. O sea, no era nada diferente en ese sentido. Entonces, se preveía la posibilidad de que los pueblos indígenas desarrollen y gestionen sus propias instituciones en áreas como la educación, bueno, ya le dije, de la salud y de las comunidades, las cuestiones productivas. Y en términos de justicia se incluyeron también la restitución de las tierras y territorios ancestrales para generar la justicia histórica, porque, bueno, a nosotros se nos ocupó el territorio y dentro de esa ocupación territorial, el despojo territorial implicó despojo económico, despojo lingüístico, cultural. La pobreza que arrastra hoy día los pueblos originarios es producto de este despojo. Entonces, esta constitución iba a ser justicia histórica respecto a la historia que hemos tenido que vivir como pueblo. Sin embargo, esta propuesta no logró avanzar porque finalmente se rechazó. Debido a múltiples razones, un rechazo multifacético. Y uno de los factores clave de la fuerte oposición a la política y a la propuesta de la plurinacionalidad fue la oposición política e ideológica de los sectores conservadores,
sobre todo de la derecha, centro derecha, que argumentaron que el reconocimiento de la plurinacionalidad fragmentaría la unidad nacional y crearía las divisiones internas, generando privilegio para los indígenas. Igual dentro de la misma convención constitucional hubo harto debate y costó mucho lograr acuerdos para que se instalaran los derechos de los pueblos indígenas, porque Chile por primera vez se veía envuelto en una discusión donde los indígenas existíamos y donde los indígenas tenemos derecho. Y el paradigma general en Chile es que bajo el paradigma colonial y racista no existimos y no tenemos derecho. Entonces fue un gran desafío esa situación, ese diálogo al interior de la convención, el diálogo con las mujeres, con los ecologistas, con los progresistas. Sí, logramos instalar los derechos, logramos ese diálogo. Costó, pero se hizo. Y yo creo que como nunca en la historia, Chile tuvo la posibilidad de tener una constitución escrita por la pluralidad de un Estado que se llama democrático. Y esa posibilidad se perdió debido a estos elementos que les señalé del racismo y del colonialismo. Entonces, aquí para entender por qué ocurrió el rechazo, una de las razones que necesitamos comprender a fondo es este hecho desde el fondo, porque sí hubo razones de forma. Hubo razones de forma donde, por decir, los convencionales constituyentes no se vestían como, qué sé yo, lo hace la cultura tradicional legislativa de Chile. Nadie usaba corbata, por ejemplo. Entonces, de repente, esos elementos son de forma, pero para una sociedad marcada por un consumismo, marcada por elementos también de una cultura neoliberal, esos elementos son importantes. Bueno, y por todo eso fue sumando, pero vamos a ver aquí algunas cuestiones de fondo. Lo primero, ya les decía, se debió al hecho colonial, que implicó desde la conquista, implicó el desarrollo, el genocidio, el despojo y la ocupación de los territorios por los conquistadores, y aquí no lo lograron, pero lo logró el Estado, y también esa base lo hicieron a partir de la evangelización forzada, lo hicieron con el esclavismo de nuestros antepasados. Nuestros antepasados fueron esclavos acá en las mineras de oro y de plata, en la explotación de la madera, también los usaron como esclavos, y eso fue también muy, muy duro. Entonces, la civilización forzada a través de los sistemas educativos también implicó la negación ontológica de lo indígena, y eso también implicó violencia, porque se nos llevó a un paradigma donde la naturaleza, por ejemplo, no tenía ningún valor. En la implementación universal del eurocentrismo y del patriarcado, del antropocentrismo, de la persecución insaciable de riqueza capital y la idea de progreso contra la madre tierra. Esto es un hecho real, o sea, el modelo de desarrollo que se instaló tiene esa característica, es antropocéntrica y tiene esa necesidad, esa persecución, son insaciables en términos a hacerse dueños de la riqueza y del capital, y eso es parte del progreso que se difunde dentro de estos modelos estatales que tenemos. Entonces, el hecho colonial explica el sometimiento al proceso de civilización impuesto por la conquista colonial. Explica la violencia militar de los ejércitos y la inquisición religiosa. La noción del progreso elaborada por la ideología eurocéntrica, criticada como un mito,
y esto lo criticó Dussel, una invención que oculta el genocidio, Dussel en el 1994. Además, la ideología del progreso como algo necesario e inevitable ha sido criticada también por Silvia Federici al justificar el genocidio de las mujeres con la Inquisición. Federici del 2015 y el 2020. Y también yo, por mi parte, sostengo que ha permitido justificar el genocidio de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, pero también de nuestra ontología y de nuestras prácticas de respeto y de reciprocidad con la naturaleza. Esto es muy importante porque para los pueblos indígenas, para nosotros es fundamental mantener esta vida de vínculo entre nosotros colectivamente, pero también con la naturaleza y con la espiritualidad. Pero este progreso también sacrificó esta visión que para nosotros es fundamental para nuestra existencia. En cuanto al racismo, la élite chilena que gobierna el país es racista, por ende el Estado es racista, tiene leyes, estructuras e instituciones donde nosotros no participamos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, voy a citar algunos autores para entender que han profundizado en la problemática del racismo. Por ejemplo, Foucault en el 2014, él dice que el racismo es un modo de establecer una censura en un ámbito que se presenta como un ámbito biológico. Esto, a grandes rasgos, es lo que permitirá al poder tratar a una población como una mezcla de raza y más exactamente subdividir la especie en subgrupos que en rigor forman la raza. Son estas las primeras funciones del racismo: fragmentar para desequilibrar, introducir censuras en ese continuo biológico que el biopoder inviste. Bueno, él habla del biopoder y el biopoder es más bien un estado que también instala ese biopoder y ese biopoder se instala defendiendo la vida de sí pero sacrificando al otro. O sea, incluso Foucault dice que mientras más se destruye al otro, más existe ese considerado de la raza superior. O sea, esa raza superior necesita sacrificar y matar al otro para seguir existiendo. O sea, eso está tan dentro de la ideología, de la mirada de quienes gobiernan, y que los que gobiernan es la élite, es una élite política, es los que tienen el poder, el que tiene el poder económico, que en realidad le da lo mismo que nosotros tengamos lengua o que nosotros tengamos tierra y podamos continuar la vida. Bueno, en este contexto también Grossfogel en 2012 establece que el origen del racismo moderno viene de un proto-racismo que se gestó en el territorio ibérico cuando los reyes católicos planteaban la necesidad de tomar los territorios del andaluz y unificar a España bajo una misma religión e identidad. O sea, de esa época, cuando se organizó y se instaló el cristianismo en España, se instala esta forma proto-racial. Y este autor cita a Fanon y Frantz Fanon, que señala de que una sociedad colonial instala una línea divisoria entre los que son y los que no son. Los que no son, en este caso, los pobres, las mujeres, los negros, los indígenas, son deshumanizados, no tienen derecho. Y los que son
Bueno, el Estado, las instituciones se construyen en función de garantizar esa humanidad para los que son. En este caso, fluctúan sectores de la sociedad y, por ejemplo, las mujeres, fluctúan la mujer blanca que puede ser considerada en el lugar del ser, porque es blanca, que tiene ciertos privilegios, pero en cuanto a derechos de mujer sigue siendo también del espacio del no ser. Entonces, estas formas están instaladas en ese paradigma de organización de la vida, de la política, del Estado, de la salud y la educación, y así se va reproduciendo por siglos. Y eso impide de que una persona común y corriente pueda vernos sí nos puede ver, un vecino nos puede considerar, pero en el momento de que se manipula el discurso contra su paradigma, queda sosteniendo esta forma de ver el mundo desde el paradigma colonial y racista. Karina Ochoa habla de la feminización de lo indígena, y porque ella analiza la situación a partir de personajes de la época colonial como Juan Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Entonces ella dice que desde la concepción de estos personajes que tenían poder dentro de la colonia, se instaló el indígena como el menor de edad, el que necesitaba protección, y bueno, sabemos la obra de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que supuestamente tenía una cierta inclinación por considerar y decir que los indígenas tenían alma, pero tampoco él detuvo y buscó que el pensamiento indígena, la episteme indígena, la ontología indígena pueda seguir existiendo a la par con la ontología cristiana. Él iba en función de cristianizar. Entonces, bueno, y el eurocentrismo, que también se ha hablado bastante del eurocentrismo, también está muy instalado dentro de nuestra sociedad, y dentro de esto el eurocentrismo está instalado no solo en el pensamiento de una política derechista, sino también en una política de izquierda y en todo lo que es el trabajo de la academia. A veces acá con mis alumnos nos reímos porque trabajamos, y yo les pido, bueno, autores que sostengan, qué sé yo, la visión del niño, de la niña para el currículum, y bueno, siempre son autores externos, son muy pocos los que autores latinoamericanos. Entonces el pensamiento de la academia está lleno de eurocentrismo. Entonces es como dice Grossfogel, que de 5 países viene toda la bibliografía que usa la academia: Alemania, Francia, Inglaterra, un tanto de Nueva York, y así no sale de ese grupo. Entonces, eso es dentro de la academia, pero también el pensamiento liberador que orientó y que permitió la revolución en América Latina, también están inspiradas desde un pensamiento y una filosofía eurocéntrica. No dialogaron con la filosofía de nuestros pueblos, y nuestros pueblos, sus saberes no fueron considerados como parte de la filosofía que permitirían luchar contra las opresiones, luchar contra el despojo,
sino que se instaló una forma de pensar basada en esa filosofía eurocéntrica. Entonces, cuando nosotros estábamos dentro de la convención demandando los derechos de la naturaleza, del agua, por ejemplo, teníamos discusiones incluso con los jóvenes que eran defensores ecologistas, porque tenían una mirada de la naturaleza muy distinta a la de nosotros, inspirada en esos paradigmas, pese a que estaban defendiendo la naturaleza. Entonces, se necesita que se dé la mirada, se vuelva la mirada a reconocer a los pueblos como pueblos, nosotros los pueblos originarios como pueblos dignos con el cual se puede dialogar y que somos seres existentes como todos los demás. Entonces, ahí hay una situación que el eurocentrismo está instalado y eso también hace que se cuesta entender la filosofía de los pueblos. Entonces, la economía industrial que viene de Europa, frente a esto, los indígenas, nosotros no fuimos obreros, no fuimos asalariados, y nosotros para ser parte de la lucha de clase debíamos de ser indígenas. Entonces, nosotros como pueblo indígena tenemos esa experiencia, teníamos la economía familiar. No éramos personas asalariadas porque vivíamos de la producción de nuestras tierras y ahí se criaban los hijos, los animales, la alimentación y todo, y manteniendo un vínculo con la naturaleza, pero esto no dialogaba con la tesis y las teorías que iban en torno a la lucha de clase. Entonces, bueno, y por otro lado, otro elemento que permite entender por qué fue el rechazo del tema del neoliberalismo, el neoliberalismo económico y la democracia neoliberal. La democracia neoliberal que tenemos en Chile es una democracia que no permite la diferencia, sino que una democracia que busca igualar el pensamiento, igualar los discursos, y si eres distinto, diferente, no puedes compartir con el otro. Es impresionante la segregación acá en Chile, la segregación de clase, la segregación de raza, las universidades segregan, los trabajos segregan. Yo estoy en una universidad pública y que tiene un programa de inclusión y que ha sido bastante famoso en términos de la inclusión de los que menos recursos tienen. Pero es tanta la presión de la segregación que aun cuando el programa sea inclusivo, después la organización interna empieza a segregar y a separar a los estudiantes que tienen más alto rendimiento de los que tienen menos, pero los que tienen bajo rendimiento se debe a razones también socioeconómicas que no tienen todas las condiciones para tener el rendimiento del que tiene mejor situación socioeconómica. Entonces, la economía neoliberal segrega, la economía neoliberal no permite la diferencia, juega con la diferencia, porque por otro lado dice, bueno, vamos a reconocer, qué sé yo, la diversidad sexogenérica, pero en la práctica el diverso sexogenérico sobre todo, quiere ser como el diverso sexo genérico rubio, o sea, hay aspiraciones que están marcadas por la cuestión económica, pero no por compartir como comunidad. Entonces, bueno, y por otro lado, la economía que es extractivista. Chile hoy día está dependiendo del cobre y del litio y de todo lo que es el tema de la madera. El litio y la madera está matando el mar y matando las culturas que viven del mar. Porque
bueno, también la explotación del salmón y todo eso. Está hoy día las comunidades, le llamamos comunidades lafkenche, las que viven en el mar y ellos lucharon por una ley lafkenche que les garantizara derecho de uso del mar, pero hoy día está demandándose todo el cambio de la ley lafkenche. Están perdiendo los derechos conquistados, y cuando estamos hablando de un gobierno que tenemos Chile, un gobierno democrático. Entonces, ¿y a qué? Porque el extractivismo no permite los derechos de la diferencia, destruye todo lo que es la madre tierra, la visión que tenemos respecto al mar. El mar es una energía femenina, bueno, también hay energía masculina ahí, y las personas que viven cerca del mar ofrendan, agradecen al mar porque es fuente de vida, de alimentos, pero cuando están las pesqueras que se adueñan, que generan la siembra del marisco, siembran marisco, siembran que los salmones, se destruye, se contamina y mata toda la posible vida de las comunidades, pero también la vida cultural. O sea, ahí se genera nuevamente el despojo cultural, lingüístico, de derechos territoriales que hay en esos espacios. Entonces, este modelo neoliberal extractivista ha impedido comprender la lucha que tienen los pueblos indígenas. Entonces, por eso, todo eso, sumando todo eso, finalmente se dijo que la plurinacionalidad atentaba contra la nación chilena, que dividiría el país, que los indígenas tendríamos privilegios porque nuestros derechos fueron vistos como privilegio, que tendríamos justicia paralela, pero un discurso que lo tejieron de tal modo que hizo imposible entender esta lucha por dignidad y por derecho que a comienzo yo les señalé cuando iniciamos el proceso de la revuelta social de 2019. Los mismos que enarbolaron la bandera mapuche e hicieron toda la movilización con la bandera mapuche se fueron finalmente en contra de nosotros y por eso perdimos la posibilidad de tener esa nueva constitución plurinacional. Entonces fuimos nuevamente sacrificados por este país que se llamó democrático, sacrificado nuestros derechos, como se hizo con la instalación en el tiempo de la colonia. Dijeron que iban a traer el progreso, se sacrificó a los indígenas para eso, y en esta época de que a nosotros nos tocó vivir, se nos sacrificó en función del modelo democrático neoliberal y para ocultar y señalar que nosotros estábamos demandando, qué sé yo, derechos que no tenían que ver con la democracia de este país. Entonces, un sacrificio que se volvió a repetir y cuando perdimos el referéndum, los partidos políticos que antes fueron nuestros aliados, los progresistas de izquierda, se juntaron con los de la derecha y acordaron no poner en el segundo proceso constituyente los escaños reservados, no poner ni hablar de la plurinacionalidad y que van a hacer un nuevo proceso sin nosotros, sin nuestros derechos. Y fue fácil para ellos, porque bueno, como les decía, aquí hay un paradigma racista colonial de siglos. Y bueno, dentro de este contexto es que la resistencia política y la ideológica de los partidos políticos de la derecha y de los partidos conservadores, ellos reaccionaron en contra de la plurinacionalidad, pero no sería si fuera solo en contra, sino que fue con odio así, pero así, un odio fascista a los pueblos indígenas, y instalando esa narrativa nacionalista de que no se respeta la bandera. En realidad nosotros lo que hemos hecho es siempre buscar el diálogo. O sea, el pueblo mapuche es un pueblo que parlamentó muchas veces para
acordar un Chile plural. Incluso lo hizo con la colonia, con los conquistadores españoles, pero también lo hizo con Chile. Pero como se trata de despojo, se busca la manera de seguir invisibilizando a los pueblos, ¿no? Y haciendo un resumen de esto, ¿qué nos faltó? Bueno, faltó mucha educación ciudadana, mucha conciencia en torno a los derechos ciudadanos, conciencia en torno a los derechos de las mujeres, porque las mujeres, el movimiento feminista en Chile es fuerte, tenía todo un perfil y logramos un buen diálogo con el movimiento feminista, pero como entró esta visión conservadora, y quienes controlan el poder político económico pusieron todo a disposición, también se tergiversó la demanda feministas de las mujeres y se dijo que esta constitución iba a promover el aborto, o sea, situaciones que no tenían nada que ver con el texto. Entonces, eso implica de que necesitamos un mayor trabajo de diálogo con las alianzas que instalamos en el proceso constituyente. Igual, decir que el rechazo se produjo por esas cuestiones y son cuestiones objetivas, aquí no son cuestiones subjetivas. Se nos acusó a nosotros que era una lucha identitaria, por ejemplo, pero no es un problema identitario, porque bueno, en ese sentido todos tienen identidades. Aquí la lucha es una lucha por derechos colectivos, por derechos territoriales, por cuestiones concretas. Entonces, lo que queda para sintetizar esta parte es que, en lo que le decía anteriormente, se sacrificó a los pueblos indígenas, sus economías, su ontología, se repite ese sacrificio. Que hubo logros, yo creo que hubo logros, pero fueron efímeros. Por ejemplo, los escaños reservados existieron solamente para ese proceso, escaños reservados indígenas. Se visibilizaron las demandas, sí, logramos, el mundo nos vio que estábamos luchando y también nos celebró. Hubo reconocimiento que por un lapso de tiempo demostramos que los pueblos indígenas podemos hacer aportaciones al debate teórico político de un Estado moderno. Nosotros, aun cuando nuestro sistema de organización es diferente al Estado, como les señalaba, el Estado es piramidal, nosotros tenemos organizaciones horizontales, podemos entrar a dialogar con el Estado para buscar convivencia y compartir políticas inclusivas. Lo otro es que el texto constitucional, nosotros participamos activamente en la redacción de ese texto y bueno, nos propusimos grandes desafíos y quedaron los desafíos escritos en una propuesta. Esa es la primera parte de esta presentación. Como les decía al comienzo, esta presentación se entiende también de la mano con lo que es la ontología indígena. Si yo puedo hablarle a ustedes con cierta claridad es porque la lucha de los pueblos tiene una lucha, como les decía, por la dignidad, por la defensa de lo que nosotros somos, por nuestros derechos, por nuestra lengua, por nuestra manera de entender el mundo. Y eso está dentro de nuestra ontología. Nosotros tenemos que tomar la fuerza que nos da nuestra historia, la memoria, los saberes de los antepasados para continuar en esta historia. Entonces, desde esa mirada, desde esa perspectiva, es que yo me he puesto a trabajar desde ya, tal vez decirle de 30 años atrás, que vengo trabajando en torno a la filosofía de los pueblos y sobre todo la filosofía mapuche, con la diferencia de que 30 años
atrás era muy difícil aquí en Chile hablar de que los pueblos teníamos filosofía propia. Si bien esto ya se venía discutiendo, por decir, en México, Dussel estaba en México, ¿no? Y ahí había avances significativos. Nosotros para los años 90, fíjense que fuimos condenados, el pueblo mapuche fue condenado, 130 mapuches fueron condenados por haber demandado la recuperación de las tierras, crear una bandera y demandado la organización propia. Y en ese tiempo estaba retornando la democracia, pero esa democracia que retornaba nos acusó de asociación ilícita. O sea, y lo ilícito era aspirar a tener organización propia, si nosotros siempre toda la vida hemos tenido la organización tradicional histórica que siempre ha existido. Entonces, en ese entonces hablamos de filosofía, yo escribí sobre filosofía, pero no podía sostenerla desde la academia porque tampoco tenía los grados académicos y porque no había un cuerpo teórico que respaldara estas tesis. Hoy día sí las tenemos y podemos hablar, y gran parte de lo que yo estoy también, hablando acá es de este libro que se llama Azmapu. Azmapu es la filosofía mapuche, que es importante para nuestro pueblo y se articula con la filosofía indígena, y para decir también de que nosotros no necesitábamos la Biblia, no necesitábamos otros dioses. Nosotros, cuando llegaron los conquistadores, nosotros teníamos nuestra organización social, teníamos nuestros modelos de cómo organizarnos, teníamos nuestros pensamientos, nuestra espiritualidad, pero bueno, eso fue sacrificado, como les decía, por esta cuestión del racismo y el hecho colonial. Entonces, la economía indígena, nuestras economías no destruyen la naturaleza, las comunidades vivían en respeto y reciprocidad entre ellas y con la naturaleza. Acá teníamos organizaciones territoriales que se coordinaban para tomar acciones ya sea trabajos colectivos, ya sea ceremonias, o para defender las tierras en tiempos de la conquista y de la ocupación hasta la fecha. Entonces, la filosofía mapuche, nosotros reconocemos y cultivamos el vínculo con los seres y entidades y energía de los territorios, y la verdad es que para hablar de esto y un poco conectarlo con lo que anteriormente señalé, es importante entender por qué no se ha hablado de filosofía mapuche. ¿Qué es lo que ha impedido hablar de la filosofía mapuche? Bueno, son las violencias que se instalaron desde la colonia y las violencias racistas coloniales y a través de los distintos ejes de poder, como el eje clasista, el eje racista, el eje patriarcal, el eje antropocéntrico. Con el eje antropocéntrico se domina la naturaleza y se pone al ser humano como el rey y señor sobre la naturaleza. El eje patriarcal que pone el poder en el hombre, desplazando a las mujeres. El racismo que divide la sociedad en una raza superior frente a las inferiores, y la clasista que nos tiene todavía más dividido, porque los que tienen el poder económico son los que tienen todos los privilegios y el resto tenemos que ver cómo seguimos viviendo. Y eso es súper, y eso es muy fuerte, y es muy general, o sea, a veces hasta se pierde quién es el enemigo, pero aquí hay un enemigo que tiene todo el control económico, ideológico, y que nos mantiene todo
en espacios de inferiorización a las mujeres, a los hombres, a los más pobres. Entonces, esta es la razón, situó epistemológicamente a la naturaleza como algo inferior, sin derecho, sin existencia cuerpo espiritual, y fue destruido durante el siglo XIX, el siglo XX y en lo que vamos el siglo XXI. Aquí la naturaleza, hemos vivido este ecocidio así. Los incendios, como Chile está lleno de plantaciones, los incendios han destruido comunidades, casas, animales, gente. Hace poco, este verano, acá en Valparaíso, más de 100 personas murieron por cuestiones de los incendios. Entonces, la industrialización también fue parte de la ideología del progreso, como lo criticó Dussel, por ejemplo, el mito desarrollista que estaba detrás de esa industrialización, y como lo dice Escobar en el 2014 al plantear la necesidad de buscar alternativas al desarrollo y alternativas postindustriales. Todo esto nos ha llevado a una crisis sin precedentes, la extinción de todas las formas de vida, y la urgencia de un cambio de rumbo a nivel planetario. Por eso es tan importante hablar de las filosofías de los pueblos, porque ¿quién nos va a llevar a cambiar el rumbo como civilización? Si los pensamientos clasistas, si los pensamientos racistas, si los pensamientos patriarcales, si el antropocentrismo, que son filosofías, nos han llevado a la destrucción en que estamos. ¿Dónde está la fuente de cambio que nos puede inspirar para defensa de la madre tierra, de los jóvenes, de los saberes, de las lenguas? La tenemos los pueblos indígenas. Por eso es tan importante. Y bueno, los conquistadores, era necesario matar a los pueblos, pero no lograron. Nosotros seguimos, nos consideraron bárbaros, atrasados, salvajes, inferiores, sin Dios, sin leyes. Pero bueno, nuestras culturas son de convivencia, son de diálogo, son de amor, son de cuidado, y eso todavía se mantiene, y eso está contenido dentro de nuestra filosofía. Pero todo esto ahora se comprende y se estudia como el hecho colonial, y como les decía, está Dussel, Quijano, Silvia Cusicanqui, Karina Ochoa, otros pensadores en sus respectivos países, mujeres que hay que citarlas, que hay que nombrarlas, personas de comunidad que tenemos que agregar a esta discusión, porque hoy día nuestro pensamiento, nuestro saber cuenta para cambiar el rumbo a esta sociedad que se está destruyendo. Entonces, los colonos impusieron además la filosofía eurocéntrica, la religión, su espiritualidad, ¿cierto? Y conocimientos, una visión única del mundo, que era la visión suya, eurocéntrica, y esto venía de la visión universal del mundo creada en la filosofía y en las ciencias sociales eurocéntricas del siglo XIX. Se trataba de un solo mundo único y universal. O sea, nosotros estudiamos historia universal, imagínense. El español, el castellano como una lengua, o el inglés, estas lenguas imperiales, como única lengua, y si nosotros teníamos el mundo codificado en nuestras lenguas. Entonces, aquí había diversidad de mundos, diversidad de pensamiento, diversidad de prácticas, diversidad de ontología, de filosofía, y eso lo dice Dussel en el 2015. Entonces, la visión universal del mundo negó todo lo que aquí existía. Pero después de siglos, 5 siglos, y un poco más de 5 siglos, estos pensamientos nuestros están vivos y van con nosotros. Y podemos aportar a construir otra alternativa de mundos posibles. Entonces, bueno, eso también lo señala Escobar, Mario Bleser, Marisol de la Cadena, entre otros. Están hablando de estas otras ontologías, que no hay universo, sino que hay pluriverso. Los pluriversos, la pluralidad de mundos.
Entonces, no hay solo una ontología, es casi ridículo pensar de que existe una sola ontología cuando estamos nosotros que somos diversos, que pensamos en otras lenguas, que tenemos otras prácticas. Entonces, esto nos ayudará a construir otros presentes, nuevos presentes que hagan posible la vida de la naturaleza, que hagan posible unir esfuerzos de cambio de rumbo entre culturas, civilizaciones, y que detengamos la destrucción de la madre naturaleza. Entonces, yo les voy a hablar de las Mapu, que es la filosofía mapuche, y tengo aquí un PowerPoint que me gustaría, no sé si lo puedo subir, ¿cómo lo puedo hacer? Lo tengo aquí, no lo envié, pero a lo mejor si lo pongo acá, lo pongo en el WhatsApp, que lo tengo más a mano, de la... Sí, A lo o mejor puede ahí, compartir pantalla. Igual, mándemelo en el WhatsApp y ahí me ahí. los pone, espérese, documento, ¿qué? Sí, de tanto que se me ha ido quedando esto de lado. Ya. Entonces, cuando yo termino, ustedes me hacen todas las preguntas porque yo he estado como hablando, pero como en este sistema no tenemos mucha interacción, pero espero que cuando yo termine ustedes me pueden hacer las preguntas y tener el diálogo. Pero voy a terminar con esto de la filosofía mapuche, un poco explicarle cómo vemos el mundo y por qué es tan importante. Ya se lo Muy mandé bien. en Sí, la... ahí lo estoy descargando. Ahí Ya. lo... Usted lo pone Sí, en la pantalla. ahí lo pongo. A ver, ahí, compartir. Deme un segundo, que ya lo abro. Muchas gracias. Acá. Bien. A ver si es ese. Ahí en el punto 2, donde dice propuesta sobre metodología descolonial mapuche, aparece un gráfico con 4... La primera figura que aparece, por favor. ¿Será esto? ¿Ontología? Sí, Perdón. Sí, dice acá. Otras ontologías, otras epistemologías, otros mundos. aparece una figura, en el medio aparece una figura en azul. Ahí. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando de las Mapu, que es la filosofía mapuche. Bueno, como ustedes la ven ahí, voy a bajar esto porque se me desordenó acá. El Azmapu está al centro. Azmapu significa, Mapu es tierra y Az es el rostro de la tierra. La tierra para los mapuche es el cielo, el espacio entre el cielo y la tierra donde vivimos y el subterráneo. O sea, la tierra tiene 4 partes, pero para el mundo mapuche el cielo también es parte de la tierra. Y nosotros estamos conectados con la tierra del cielo, que las estrellas, incluso hay relatos que hablan de matrimonios entre estrella y personas de acá de la tierra, como hay relatos que hablan de matrimonio de personas de la tierra con el mar. O sea, en el mundo mapuche estamos todos vinculados, estamos todos conectados. Personas, estrella, mar, es una vinculación con todo lo existente
Y la verdad que lo inexistente, que desde el paradigma occidental, lo inexistente en nosotros tiene existencia, porque los antepasados que se fueron, nuestros abuelos, abuelas, existen, siguen existiendo a través de nosotros, y cuando se manifiesta esa existencia, por ejemplo en el sueño, uno normalmente tiene un sueño con los antepasados, y no son sueños así por así, son sueños de conocimiento, son sueños de acompañamiento, son sueños que te llevan a la memoria. Entonces, ese inexistente tiene existencia en la ontología del pueblo mapuche y los pueblos indígenas. Entonces, la filosofía tiene 4 pilares, el Azmuñén, que estaba ahí con el 1, que significa todos los contenidos, todos los conocimientos que tiene el pensamiento, lo que se construye, lo que nace a partir del diálogo. Eso es lo que nos heredaron, pero nosotros hoy día también podemos construir mundo. O sea, cuando yo le digo, mire, un mundo posible, otro mundo es posible, eso tendría que ser parte de nuestro Azmuñén. Es un mandato de nuestra filosofía. El primero que está arriba, Azmuñén. Después viene Ichofilmoñén. Bueno, vamos, el 2 es Normuñén, que incorpora todas las normas de relación y convivencia con lo existente en la Tierra. Por ejemplo, normas de convivencia entre, qué sé yo, un año para nosotros es un ciclo. Esa existencia del ciclo es parte de la norma. Parte de la norma nosotros vamos a tener ese ciclo que hoy día estamos llegando al invierno, después la primavera, pero eso es parte de la norma de la vida de la naturaleza. Y eso está incorporado en el Normuñén, como está incorporado que seamos mujer, que seamos hombre, que seamos diversidad. Lo más importante en el Normuñén en cuanto a las personas es que las personas tenemos que ser sabias, cariñosa, tener fuerza espiritual y ser justa. Eso independiente de ser mujer, independiente de ser hombre o ser de diversidad sexogenérica, porque la cultura mapuche no está condenada a ser parte de la diversidad sexogenérica. Lo que se rescata de nuestra condición de persona es que seamos personas sabias, que seamos personas que tengamos cariño, personas que tengamos fuerza espiritual y personas que tengamos sentido de justicia. Eso es lo que necesita la Madre Tierra, eso es lo que necesita la comunidad, eso es lo que necesita el pueblo mapuche. Ahora en este estado de colonización en que estamos, no somos así, pues estamos colonizados. Y nosotros vivimos también, sobre todo las mujeres, hemos vivido las consecuencias del antropocentrismo y del machismo de nuestros hermanos, también lo hemos vivido, porque son 500 años de imposición de otra filosofía, de otra forma de relacionarnos. Entonces, por eso nosotros también nos llamamos a descolonizarnos, y descolonizar no es un pensamiento de hoy, como los teóricos aparecieron, como yo les señalaba, Duce, que les señalaba a los teóricos Grossfogel, que han aparecido, que existen ahora. Nosotros venimos de toda la vida descolonizándonos porque no hemos querido renunciar a nuestro pensamiento, a nuestra ceremonia, porque se fijan. Entonces hay una historia de lucha descolonial de nuestro antepasado que la continuamos. Bueno, y viene el 3, que es el Kumemoñén, que es el buen vivir. Vamos a tener buen vivir en la medida en que tengamos los conocimientos de Azmoñén, el Normoñén, y también reconozcamos el Ichofilmoñén. Ichofilmoñén significa todas las vidas. ¿Y quiénes son todas las vidas? Las nuestras, la de la naturaleza, la del río, la del aire, la del sol, la de la piedra, la de la hormiga, pero también la vida espiritual de nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestros abuelos, o la espiritualidad del mar, que yo les decía, o la espiritualidad del río. El mar tiene un espíritu que se llama Xumpal, que es femenino, y tiene un espíritu masculino, que es Manquián, desde la cultura mapuche. El río tiene espíritu a veces
a veces se reconoce un toro, a veces se reconoce un buey, a veces se reconoce también una chumpala en el río, un espíritu femenino, y esos espíritus están conectados territorialmente con nosotros. Por ejemplo, la gente de la cordillera tiene conexión con el espíritu de la manque, del cóndor, y ahí se llaman Manquepillán, Curumanque. Manquepillán significa un cóndor del volcán, Curumanque significa un cóndor negro, pero ese cóndor negro no es el que solamente anda volando, sino que está conectado a ese ser, a la persona. Y cuando en el Alto Biobío, en la zona cordillerana, hace la ceremonia, llaman a esos espíritus para que lleguen y participen de la danza que se hace hacia la naturaleza. Entonces, ese Ichofil Moñén es todas las vidas que defendemos nosotros, y que estas todas las vidas no es identificada por el pensamiento antropocéntrico, por el pensamiento neoliberal, por el pensamiento capitalista. Ellos no están reconociendo esta filosofía. Esta filosofía es una filosofía íntegra, completa, que no tiene nombre en la filosofía occidental, pero que nosotros, con los nombres que tiene, podemos instalarla y podemos ponerla en diálogo. Y yo las pongo en diálogo, y yo, por ejemplo, cuando me toca hablar con las mujeres feministas, yo les digo, miren, podríamos ser todavía más fuertes las mujeres uniéndonos, mujeres de todos los pueblos, pero también a veces estamos solas. Pero tal vez podemos ser también fuertes si reconocemos que no estamos solas, porque tenemos el espíritu de la naturaleza con nosotros, que tenemos el espíritu del río, de la montaña, el espíritu de una antepasada con nosotros. O sea que no estamos solas, pues. Entonces, es magnífica las culturas, en este caso la filosofía mapuche, para empoderar a ese ser, no como un ser vacío, dependiente del consumo, sino que ese ser que está lleno con la fuerza de la naturaleza, la espiritualidad y con el futuro posible, que es lo más grande, porque si tenemos un sistema económico que está destruyendo la naturaleza, no hay futuro posible. En cambio, si tenemos una vida que está llena de reconocimiento de la vida de nuestra y de la naturaleza, de las prácticas que nos vinculan, vamos a construir futuros posibles. Entonces, ahí hay un mundo que hace posible la continuación de la vida en la filosofía de los pueblos. Después, bueno, vamos a ver el otro esquema, porque para que exista esta filosofía hay una educación propia que permite esa filosofía, que es el segundo esquema. No sé si lo puedes prohibir. Esta. Yo le puse la flor del mapuche quimón, porque quimón es el conocimiento mapuche, y ahí es una flor que tiene 10 pétalos. Y cada uno de estos pétalos tiene revela un vínculo con la construcción del conocimiento. Y si ven en el número 1 aparece el LOF, que es la comunidad. Este conocimiento del cual estoy hablando es un conocimiento colectivo. No es un ser iluminado que construye, sino que desde la colectividad y de la naturaleza, de las otras personas, uno va haciendo el quimón. En el número 2 tenemos que Feyentun y Trofil Muñén, que es creer en respetar todas las formas de vida, incluyendo las vidas de la naturaleza. Faltó la palabra ahí, pero que todo lo que está en la naturaleza tiene vida. En el número 3 dice Mapu Kaifu Zumuñei, y eso es que asumir que la tierra, todo lo que está en la tierra es sagrado, porque todo tiene vida, pues, y la vida es sagrada. O sea, las abejas, la mariposa, nosotros, el viento, y eso se comunica con nosotros. Todo tiene vida y es sagrado. Después está el 4, el 5 y el 6. Fíjense, Leliwulen, Pepiluwen y Narumen. Esos son prácticamente parte de lo que es el pensamiento científico. Cuando
uno lleva, acá me toca muchas veces con los estudiantes a crear un conocimiento en sus tesis, uno le tiene que enseñar a observar, a observar la naturaleza, a observar un espacio donde él o ella quiere ver y levantar un saber, pero al mismo tiempo tiene que hacer plantear preguntas, hipótesis, cierta relación de observación de un experimento, y bueno, y va a levantar un saber y va a hacer un cambio. O sea, nosotros acá estamos todos los días llevando a los estudiantes de que es posible mejorar la sociedad y hay que construir el saber, y para eso es la academia, y estamos haciendo este proceso de observar, de resolver problemas y hacer cambios. Eso también está presente en la cultura, en esta flor del Mapuchiquimún, que está marcado con los rojitos ahí. Pero después tenemos el 7, que es el Sumun, que es la palabra. La palabra para nosotros es ética y es muy importante, que tiene que ir con una fuerza de verdad. No podemos vulnerar la palabra, pues si yo le vulnerara la palabra, todo lo que le estoy diciendo no sería verdad, ¿no? O sea, tenemos que, es parte de lo que nosotros creemos, lo que sostenemos, por lo tanto, eso tiene que tener una fuerza ética, y eso es la palabra, el instrumento del saber, y que no se debe vulnerar. Pero también tenemos el 4, el Sumun. Después tenemos el Piuquén Tukún, que se aprende de corazón, con el corazón. El corazón también es un espacio del conocimiento, no es el conocimiento no es solo el cerebro, no es solo una cuestión mental, sino que el corazón también te permite aprender. Y si uno, en nuestra cultura se dice, piuquento cuafimi, un conocimiento lo tienes que llevar al corazón para aprenderlo, si no, no funciona. Después tenemos el peuma, el sueño, que es el tipo de conocimiento que uno adquiere cuando uno duerme, toma contacto con la espiritualidad de la naturaleza o de los antepasados, y ellos te pueden entregar algún saber importante. Y para nosotros eso es realmente importante. Eso tiene validez. Entonces en el sueño también se puede aprender. Y nosotros aprendemos a través del sueño. Pero como dice, no es el sueño freudiano, es el sueño donde los espíritus de la naturaleza y de los antepasados interaccionan contigo. Y recién ahí podemos tener un sabio, pues. El sabio se difiere de un científico, supongo un científico, un ingeniero en mina, que acá a los ingenieros en mina se les enseña cómo extraer el mineral de la tierra. Y una cuestión básica, cómo extraer el mineral de la tierra, es lanzar la dinamita al cerro. Pero para un sabio mapuche eso no podría ser, porque la naturaleza tiene espíritu, porque ese cerro está conectado con la vida del territorio y de las personas. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer uso de algo de la naturaleza, tenemos que pedir permiso, tenemos que hacerlo equilibradamente. No podemos despojar a la madre tierra de toda su fuerza que tiene. Entonces, y claro, pero como en el sistema y el paradigma eurocéntrico se enseña a extraer las riquezas de la naturaleza, entonces ya tenemos una sociedad en crisis ecológica y con muerte de la diversidad. Entonces, bueno, si me pudieras avanzar, ya como para cerrar, porque lo demás, este espacio de las mujeres es importante, ya les señalé a ustedes de que es importante rescatar el saber de las mujeres indígenas, y en este caso de las mujeres mapuche, porque nosotros tenemos una sociedad donde la organización es horizontal y donde las autoridades también son mujeres.
La primera mujer que aparece ahí, que es Juana Santander, ella es una machi que ya no vive, falleció, pero que con ella hicimos la bandera mapuche, con ella recuperamos las tierras, las primeras recuperaciones de tierra, y fue una machi, pero que estaba y salió afuera, salió a defender cuando nos estaban acusando de que éramos ilícitos. Ella era la voz de nosotras, de nosotros. Entonces sus nombres no pueden desaparecer. Tenemos también a Nicolás Aquintremán, ya saben ustedes que luchó en la defensa del territorio del Biobío contra la represa que se estaba instalando allá de Endesa, ¿no? Y allá ella nunca quiso vender su tierra, nunca aceptó que le llevaran porque le decían que con la instalación de la represa iba a tener el progreso, que iba a tener luz, que iba a tener camas bonitas y todo lo demás, y ella decía, ella no iba a abandonar su tierra porque en esa tierra estaban sus antepasados. Y no abandonó las tierras, y después murió en una Navidad, ella se ahogó en el agua de la represa. Fue muy duro. Macarena Valdés es una mujer mapuche, también defensora de la tierra, de la naturaleza, que luchó contra la construcción también de una hidroeléctrica en el río Tranguil, y ella murió en extrañas circunstancias y todavía no se sabe cómo murió. Dijeron que había sido un suicidio, pero bueno, toda la defensa que hizo su marido, su familia, sus compañeros, es que fue ella víctima de alguien que la mató en realidad. Pero eso todavía no se sabe. Y bueno, la Machi Linconao, que ella fue una machi importante en el proceso constituyente. Y la verdad que yo fui presidenta porque ella me apoyó. Cuando se hizo la decisión de quién iba a ser la candidata mapuche a ser la presidenta de la Convención Constitucional, yo dije que estaba dispuesta siempre y cuando tuviera el apoyo de la machi Francisca Linconao. Si ella no me hubiera apoyado, yo no hubiera aceptado, porque es una autoridad importante, porque nosotros nos regimos por nuestra autoridad originaria, y bueno, ella me apoyó, y bueno, y eso después trajo como resultado el que yo estuviera ahí a la cabeza de ese proceso. Entonces, podemos sacar esto, para cerrar, podemos sacar el PowerPoint, y yo estaría cerrando, señalando algunos elementos que para complementar, ya les expliqué lo importante que es la filosofía y la ontología indígena para la lucha que estamos llevando adelante los pueblos. Y algunas conclusiones, señalar que la vía política a la plurinacionalidad en el caso de Chile fue una posibilidad que implicó poner en la discusión y en el conocimiento nacional la lucha de los pueblos indígenas, pero que no fue posible porque necesitábamos luchar contra el racismo, luchar contra el colonialismo, y eso pasa por la educación y la concientización respecto a los derechos de los pueblos. Y eso hubiera sido posible si nuestros aliados hubieran concientizado también, nos hubiéramos asumido como seres existentes con derecho, y eso todavía hace falta, hace mucha falta. Entonces, pero sin embargo, fue un espacio que nos permitió hablar de nuestra existencia, hablar de nuestros derechos y hablar de que es posible pensar un futuro, una democracia inclusiva con los pueblos, una democracia que garantizará derecho a todos los sectores sociales, incluyéndonos a los pueblos indígenas. Entregó un nuevo paradigma
a la política, que era una política plurinacional, que ya no era un Estado uninacional con una lengua, sino que iba a ser un Estado plurilingüe que garantizara diversas culturas y todos los derechos, y por supuesto que iba a permitir proyectar la ontología de nuestros pueblos. Entonces, es fundamental para esto la recuperación de nuestra lengua, la recuperación de nuestra filosofía, sobre todo de la visión de Chtofel Munier de todas las vidas. Es fundamental el empoderamiento de las mujeres indígenas dentro de la política, porque nosotros las mujeres somos las más olvidadas y las más atacadas por las políticas racistas. Fíjense que a mí todavía me están siguiendo desde la institucionalidad chilena porque no les convence de que sea una académica que tenga niveles de doctorado, y bueno, piensan que en alguna parte yo habré mentido, pero me piden una montonera de datos que, bueno, no tengo problema porque todos mis datos son públicos, pero todavía me siguen hostigando. Y por ser mujer, por ser indígena, pero eso es por el tema del racismo, el tema del colonialismo y lo que yo le acabo de presentar. Entonces, es necesario descolonizar la política, descolonizar a nuestros compañeros aliados, sobre todo de las izquierdas, que aprendan a dialogar con otras teorías, otras filosofías que son las nuestras, porque son filosofías de vida, son filosofías de dignidad, son filosofías que van a permitir el cuidado a la madre tierra, el cuidado de la mujer, el cuidado de nuestras comunidades. Entonces, que no podemos dialogar solamente en función de este progreso que está ya investigado y revelado como la falacia. No podemos nosotros hacernos todos esclavos de este sistema monocultural, monolingüe del sistema neoliberal para seguir explotando la naturaleza. Entonces, creo que la filosofía y la ontología de los pueblos ayudaría mucho en eso, y también que en este tiempo de crisis, crisis en el planeta y en los territorios, y en el tiempo en que hay extinción y desequilibrio, y hay mucha violencia y de diferentes tipos de violencia, tenemos amenazas de las guerras, la ontología de los pueblos indígenas de respeto y de reciprocidad con la comunidad y con la madre tierra contribuye a confrontar una parte y a instalar un puente intercultural de saberes con los saberes de otras culturas, de otros pueblos, un saber contrahegemónico del eurocentrismo, del pensamiento neoliberal, sino que diversificar desde el pensamiento pluridiverso. Entonces, decirle de que este pensamiento de filosofía de las MAPO es lo que nos va a permitir que vuelvan nuestras antiguas hermanas que están desapareciendo las mariposas, están desapareciendo las abejas, están desapareciendo las ranas, están desapareciendo otras especies importantes, pero necesitamos generar la naturaleza, proteger los espacios para que esas vidas vuelvan, porque son necesarias, porque son parte de nuestras propias vidas. Y esa es la invitación que yo les hago como persona mapuche de acá del sur, en esta lucha que tanta inspiración genera, invitarles a contribuir ustedes también con la filosofía de sus comunidades, de sus pueblos, de las mujeres, y a defender la naturaleza juntos, porque
porque ahí está la posibilidad de seguir existiendo y la posibilidad de que existan otros mundos posibles. Así que muchas gracias y le doy la palabra a ustedes para las preguntas. Muchas gracias, Elisa. Le agradecemos todo el tiempo que se tomó. En este caso, nosotros tomamos las preguntas y las hacemos, porque como se conectan muchas personas, en el primer encuentro tuvimos algunos inconvenientes. Así que ahí optamos para que sea más rápido y también por respeto a la persona que nos da el conversatorio, como en este caso usted. Yo le voy a hacer en grupo de preguntas que las ordené más o menos por tema y usted desarrolla por ahí alguna que ya desarrolló, le repito, pero bueno, eso usted ahí lo va viendo. El primer grupo de preguntas, nombre de la filosofía mapuche, ¿cuáles son los ejes del proyecto político del pueblo mapuche? ¿Y cuál es el concepto de modernidad a la cual se refiere usted? A ver, ¿me puede la pregunta primera sobre la filosofía? Me dice... El nombre de la filosofía mapuche. Azmapu. La filosofía Bien. del Azmapu, de la tierra bella, hermosa, del rostro de la tierra, pero la tierra considerada en sus 4 partes, que le decía que incorporaba el cielo, el subterráneo, la tierra que pisamos y el espacio que une entre el cielo y la tierra. Perfecto. La segunda sería, ¿cuáles son los ejes del proyecto político del pueblo mapuche? Los ejes nuestros son la recuperación de las tierras, la recuperación del valor de la naturaleza, de nuestros derechos colectivos a tener nuestras comunidades, nuestras autoridades originarias, a tener derechos sociales, porque nosotros no estamos en contra de que existan las universidades, necesitamos que nuestros hijos, hermanos puedan asistir, ir a las universidades y formarse, pero además necesitamos que esas sean espacios donde se cultive la filosofía y el pensamiento mapuche, la historia mapuche, las metodologías que permitan trabajar la continuación de la vida en la comunidad, por ejemplo. No la metodología extractivista que hoy día nos enseguecen y que siguen colonizando a nuestro pueblo. Entonces nuestra lucha es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de nuestros derechos como pueblo y por la defensa también de la existencia de otros mundos posibles. Muy bien. La otra pregunta era, ¿cuál es el concepto de modernidad al que usted se refiere? Bueno, el concepto de modernidad es el concepto, nosotros criticamos, y en toda esta presentación yo he criticado el concepto de la modernidad eurocéntrica, ¿no? Que con ese concepto que se sacrificó, se produjo todo lo que nos prometieron, una modernidad, y en función de esa modernidad que al mismo tiempo es progreso, ¿no? Nos prometieron ese progreso que nunca ha llegado, pero se nos sacrificó, hubo genocidio, y se nos sigue sacrificando, pero es un modelo, es una falacia, es un discurso falaz que tiene una orientación eurocéntrica y que reconoce el universalismo de la historia y del conocimiento, cuando existen otras historias y existen otras filosofías y otros conocimientos. Entonces, por eso nosotros criticamos, yo he criticado esa modernidad eurocéntrica, colonial, clasista, racista, y que sacrifica la naturaleza. Muy bien. La siguiente pregunta es, a ver, déjame un segundo, el contexto en el que desde el gobierno de Chile, a ver, no, espéreme un segundo que acá se me hizo el lío. ¿Cuán necesario es que los pueblos indígenas participen en la política de nuestros países? ¿Cómo hacerlo? ¿Es posible en el sistema de partidocracia la participación de los pueblos originarios? ¿Habrá que buscar otro sistema democrático participativo?
Yo creo que los pueblos originarios, nosotros tenemos nuestras formas de ejercer la participación y las decisiones colectivas y comunitarias. Y esas son de cómo se organiza y se establecen los roles colectivos en una comunidad. Y esos son muy distintos a cómo lo hace un partido político. Podemos dialogar con los partidos políticos, podemos llegar a acuerdos con los partidos políticos, pero ellos tienen que aprender a respetarnos a nosotros, cómo nosotros queremos mantener, si nosotros queremos mantener nuestras organizaciones de autoridades originarias, si queremos darle los roles necesarios a las mujeres, eso debe ser una decisión de nosotros y de nosotras. Entonces, no la vía del partido político es una vía de organización y existen otras. Y nosotros tenemos otras y son diversas. Isabel, le tengo que comentar algo, que aquí estoy en la universidad y está anunciado un ciclón. Y todos se fueron. Soy la única que estoy acá y ya me vieron a apagar la luz y me tengo que retirar. Entonces, le vamos a agradecer y dejamos las preguntas para otro encuentro. Sería fantástico las que me las pudieras enviar. Muy bien, las voy a guardar y seguramente organizamos una entrevista para ese momento. La dejamos si es que la naturaleza está ahí apareciendo, ¿no? De esta manera, sí, le agradecemos. Sí. Estamos en un invierno muy duro. Bien. Los invitamos a todos entonces, el próximo encuentro el miércoles a las 15 horas Centroamérica, vamos a tener Horizontes del Buen Vivir, que nos va a compartir el hermano César Pilataxi de Ecuador. Elisa, le agradecemos a todos los que se hayan conectado, hasta el próximo miércoles, muchas gracias.